Buenas tardes a todos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la reumatología. En la reumatología, las preguntas que más salen son preguntas de lupus, ¿verdad? Es un tema que casi año por medio sale, ¿verdad? Lupus es el tema sistémico. Preguntas sobre artritis reumatoidea salen mucho también, ¿verdad? Preguntas sobre osteoartritis también, ¿verdad? Y en estos últimos años, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, ¿verdad? Y enfermedades relacionadas con IgG4. ¿Cómo son las preguntas? Generalmente son las preguntas antes. Acá habla de la característica que no corresponde al síndrome de Sjögren, ¿no? Generalmente el síndrome de Sjögren es una enfermedad que afecta a las glándulas salivales mayores, ¿verdad? Glándulas lagrimales y salivales, ¿verdad? Y generalmente predomina en mujeres de mediana edad, presencia de autoanticuerpos, como generalmente la mayoría de las enfermedades reumatológicas, ¿verdad? Rara vez cursa con daño al sistema nervioso central y la afectación renal consiste en una nefritis intersticial. Un poquitito desglosado todo ello, ¿verdad? Habla de que el síndrome de Sjögren, una enfermedad crónica autoinmunitaria, progresión lenta, que se caracteriza por infiltración leucocítica desde las glándulas exócrinas, lo que ocasiona xerostomía y ojos secos, queratoconjuntivitis, ¿verdad? El síndrome tiene características singulares porque se manifiesta con un espectro clínico amplio que va de la exocrinopatía autoinmunitaria específica de órganos hasta la enfermedad sistémica en sí. En un número pequeño pero relevante de casos puede aparecer linfomas malignos. La enfermedad puede verse de manera aislada o vinculada con otras enfermedades autoinmunitarias. Y por último, la lesión histopatológica de glándulas salivales labiales menores de fácil acceso, que facilita el diagnóstico, pronóstico y patogenia de enfermedad generante con una biopsia. Proviene de mujeres de mediana edad, habla, la enfermedad afecta de modo fundamental a mujeres de mediana edad, aunque puede observarse en todas las edades, incluida la infancia. La prevalencia del síndrome de Sjögren primario de 0,5%, además del síndrome primario, 5 a 20% de los pacientes con enfermedad de origen inmunitario presentan un síndrome de Sjögren secundario relacionado a otras enfermedades autoinmunitarias. Presencia de autoanticuerpos, solo los pacientes con síndrome de Sjögren tienen varios autoanticuerpos dirigidos contra antígenos inespecíficos, órganos como ciertas inmunoglobulinas y los antígenos nucleares y citoplásmicos, anti-Rho, anti-La. Granulomas de las glándulas salivales, no. El síndrome de Sjögren se caracteriza por infiltración linfocítica de las glándulas exócrinas y una reacción desagradable de los linfocitos B. Quiere decir que no hay granulomas. Las glándulas salivales. Rara vez cursa con daño al sistema nervioso central correcta porque dice la acidosis no tratada por producir al final nefrocalcinosis. La enfermedad mediada por complejos inmunitarios se expresa con vasculitis que afecta principalmente vasos de pequeño calibre y se manifiesta sobre todo con púrpura y rara vez con un sistema urticariano, ulceraciones cutáneas, mononeuritis múltiple y glomerulonefritis membranoproliferativa asociadas con crioglobulinema mixta. Rara vez se observa daño en el sistema nervioso central. Se han descrito unos cuantos casos de mielitis vinculada con el anticuerpo anti-aquaporina 4. ¿Verdad? La afectación renal consiste en una nefritis intersticial. Acá habla de afectación renal y sí, la nefropatía intersticial por general es asintomática, ¿verdad? Esa es la correcta también. Otra pregunta que hablan, dice que el hallazgo del signo y pápulas de Gottron hace pensar en, y generalmente es una dermatomiositis, ¿verdad? La dermatomiositis se manifiesta con debilidad simétrica proximal más que distal, junto con un exantema característico, incluye exantema heliotropo, ¿verdad? Coloración eritematosa de los párpados, con edema perioritario. El signo de Gottron, que es un exantema eritematoso sobre la superficie extensora de las articulaciones con nudillos, codos, rodillas y tobillos. Las pápulas de Gottron, que es un exantema eritematoso elevado sobre los nudillos, ¿verdad? El signo en B, que es un exantema en la parte anterior del cuello y pecho expuesta al sol. Signo de Charles sobre la parte posterior del cuello y hombros, telangiectasias en lechos ungueales y depósitos subcutáneos de calcio. La debilidad del exantema casi siempre ocurre en forma simultánea, aunque pueden estar separados por varios meses, ¿verdad? Entonces, la dermatomiositis es eh, en lo que se observa el signo de Gottron, pápulas de Gottron, ¿verdad? El exantema heliotropo, ¿verdad? Un edema prioritario. La tendencia a formar lesiones tumefactas que imitan procesos neoplásicos es una característica de enfermedad relacionada a IG4. La enfermedad relacionada con IgG4 es una condición fibroinflamatoria que se caracteriza por tendencia a desarrollar lesiones tumefactas. Entonces, esa es la respuesta correcta.
Hablando un poco más, sin embargo, el cuadro clínico de esta enfermedad es variado, puesto que el IgG4-RD daña casi a cualquier órgano del sistema. Los órganos que se ven afectados con mayor frecuencia con el árbol biliar, las glándulas salivales, los tejidos periorbitales, los riñones, los pulmones, los ganglios linfáticos y el retroperitoneo. También se ha descrito afección de las meninges, aorta, próstata, tiroides, pericardio, piel y otros órganos. Se cree que la enfermedad afecta al parénquima cerebral, las articulaciones, la médula ósea y en muy raras ocasiones la mucosa intestinal. Otra característica antirribosómico se caracteriza por pacientes que puedan tener lupus del sistema nervioso central, ¿verdad? Es importante saber. Y anti-RO y anti-LA se relacionan con menor predisposición de sufrir nefritis, ¿verdad? Importante también saber. La anomalía más frecuente en la sangre en los pacientes con artritis reumatoidea es anemia normocítica normocrómica. Las manifestaciones hematológicas habla de los enfermos con artritis reumatoidea. Suele surgir anemia normocítica normocrómica y es la anomalía más frecuente de la sangre. Habla también que el grado de anemia corresponde al de la inflamación y también se relaciona con la concentración sérica de proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación. En la artritis reumatoidea puede haber recuentos mayores de plaquetas porque se trata de un reactivo de fase aguda. En la enfermedad es rara la trombocitopenia mediada por mecanismos inmunitarios. El síndrome de Felty se define por la teoría clínica de neutropenia, esplenomegalia y artritis reumatoide nodular y se observa en menos de 1% de los pacientes, aunque la incidencia al parecer ha disminuido gracias a la estrategia terapéutica más intensiva de las artropatías. De manera típica afecta en las etapas tardías de la artritis reumatoide grave y es más frecuente en caucáseos que en otros grupos raciales. La leucemia de linfocitos granulares grandes puede tener un cuadro clínico inicial similar y a menudo aparece conjunto con artritis reumatoide. Entonces la anemia es más frecuente en la artritis reumatoidea. Pensando en una dermatomiositis, ¿no? Esta es otra pregunta. En casos clínicos, habla de mujeres de 38 años de edad, antecedentes de dolores poliarticulares, decaimiento del estado general, fatiga, eritema malar, edema de miembros inferiores, raíz del muslo, laboratorio de hemoglobina 8, leucopenia, linfopenia, cifra urea creatinina en ascenso progresivo, angiografía renal se detecta nefritis lúpica. Como terapia farmacológica inicial, se podría optar, en este caso, una paciente joven que tiene todo el complejo sintomático de un lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Complejo sintomático total, y además que tiene algo que generalmente si nosotros no tenemos el complejo sintomático, pero en la biopsia renal aparece que es nefritis lúpica, pues ustedes tienen que saber que para diagnosticar lupus tienen que tener dos columnas. Una columna de manifestaciones clínicas y una columna de autoanticuerpos, ¿verdad? Si ustedes tienen manifestaciones clínicas, autoanticuerpos, y las variables suman 4 o más, entonces el diagnóstico de lupus. Sin embargo, si nosotros tenemos una biopsia renal, pero si no tenemos el complejo sintomático, igual nosotros vamos a hablar de una nefritis lúpica. Entonces, en este caso, esta paciente tiene una nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una urgencia, generalmente de un lupus grave. Entonces, lupus grave se trata con bolos de metilprednisolona. 1 gramo por día por 3 días es la dosis que se utiliza. Acá también habla nefritis lúpica. La piedra angular del tratamiento de la manifestación del lupus, la administración de glucocorticoides, por lo general 0,5 mg día vía oral o 500 a 1000 miligramos de succinato sódico metilprednisolona intravenoso cada 24 horas por 3 días. Entonces esa es la respuesta correcta.